Muy buenas tardes, estamos aquí con don José Guillermo Vallarta Plata, un gran jalisciense, jurista, una persona que se ha destacado por servirle a Jalisco y por también su talento intelectual, porque no ha dejado de prepararse, lleva pues no sé si 40 años ya de catedrático y en fin, con publicaciones relevantes, y que me parece también que ha tenido un gran desempeño al frente del Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco. Con mira a esa gran experiencia, don José Guillermo Vallarta Plata, quisiéramos que usted nos diera su opinión de cómo ve el federalismo, que Jalisco es la cuna del constitucionalismo y del federalismo. ¿Cómo ve ese federalismo en la actualidad? ¿Seguirá siendo pertinente como forma de organización política? ¿Qué nos sugiere, opina Claro. usted, por favor? Bueno, desde luego es una pregunta sumamente importante. Estamos prácticamente a unos cuantos meses de que se celebre el centenario de la Constitución de 1917, tercera Constitución que consolida esa práctica inveterada desde 1824 en que México se convierte en una república democrática, representativa y federal. Quiere decir que en el siglo XIX, con todas las vicisitudes que hubo, interrupción del federalismo en la Constitución del 37-39, en donde precisamente por esa experiencia de que México se retirara de ser federalista, perdimos Texas y estuvimos a punto de perder toda la península de Yucatán. Se perdió también, obviamente, toda la parte de Centroamérica hasta Panamá, y esto nos trae un mal sabor de boca. Fue una experiencia que obviamente no deseo que se repita, y que lo que vino a consolidar al país desde 1917 a la fecha fue el Pacto Federal. Efectivamente, Jalisco fue uno de los pioneros y quienes amenazó junto con otras 7 entidades federativas al Congreso Convocante de 1823 para que adoptaran el Pacto Federal. No obstante, el Pacto Federal, que se implementó por la situación de un desarrollo histórico muy sui generis en México, no es un federalismo puro, no es un federalismo como hubiéramos querido. Nos traicionó más la inercia del centralismo, y luego el caudillismo y la situación de un partido único nos afectaron mucho. Un partido único que no ponía resistencia en el Congreso a las decisiones del presidente de la República. Se convirtió este país en un país con una decisión muy fuerte de uno solo de los poderes, que era el Ejecutivo Federal, y eso vino a trastocar precisamente el sistema federal, traspasando o adoptando, mejor dicho, las mejores medidas, las mejores formas de desarrollo o prácticas del federalismo al artículo 73 constitucional, que es donde están ubicadas las competencias para el gobierno federal. Esto vino a quitarle a los estados y a los municipios gran parte de su competencia, y después, en forma artificiosa, con los convenios de coordinación fiscal, el gobierno federal quiso devolver un poco de lo que le había quitado a través de esa práctica viciosa del federalismo. En consecuencia, las entidades federativas y los municipios principalmente no reciben lo que en justicia deben recibir en un régimen federal. Si tomamos como ejemplo sistemas federales como el de Norteamérica o el de Alemania, nos damos cuenta de que ahí sí es efectivo ese pacto, que las entidades son fuertes, que tienen recursos para generar su propio desarrollo, que los municipios también conforman adecuadamente su hacienda y que pueden generar en las regiones un desarrollo integral que viene de las partes hacia el centro y no en forma contraria. Eso quiere decir también que el gobierno federal, en la medida en que quiere repartir los recursos que él está acaparando, pues no le está permitiendo a los municipios y a los estados que generen su propio desarrollo, sino que él establece las medidas que son necesarias para hacer las obras públicas, para generar riqueza, pero que una obra pública que al municipio le puede costar a lo mejor 10 pesos, al gobierno federal le cuesta 100 pesos. Así está, en esa intensidad de desigualdad, la forma en que el gobierno federal hace el costo.
¿Cuál sería entonces, en mi concepto, para decirlo en unas cuantas palabras, lo que se requiere para que el federalismo mexicano vuelva a revertir ese proceso negativo, para que realmente seamos un país federalista y no estemos practicando un centralismo con la piel del federalismo? Pues yo creo que lo primero que se tiene que hacer es transformar la Constitución. Ya esta Constitución de 1917 ya no nos queda en nuestro cuerpo, es un trajecito que nos pusimos en 1917 y que el país, casi a 100 años de esa consolidación en la Constitución, bueno, pues ya es otro país, muy diferente, sus municipios, sus ciudades, sus zonas metropolitanas, la realidad es muy diferente. Por lo tanto, es importante que todas las fuerzas políticas, académicos, profesores, políticos, partidos políticos, sociedad civil, la organización de estructura privada, etcétera, etcétera, al igual que sucedió en la Moncloa, en 1976, 77, 78, en España, hagamos un pacto para generar un nuevo país con nuevas reglas del juego, pero fundamentalmente que el federalismo mexicano sea lo que en origen nuestros constituyentes del 24, de 1857 y de 1917 quisieron. Yo creo que si Mariano Otero e Ignacio Luis Vallarta del 1857 vieran la deformación que sufrió el federalismo que ellos concibieron, obviamente que estarían avalando mis palabras. Yo creo que eso es lo que se necesita, afianzar las haciendas municipales, darle a los municipios los recursos que sean necesarios, repartir proporcionalmente los recursos nacionales y permitir que estados y municipios hagan su papel en el proceso de desarrollo regional. Muchas gracias, don Guillermo. Nos adelanta un poco y nos introduce a la vez a la siguiente pregunta. Vemos aquí una obra que usted coordinó, Paradigmas del Derecho Constitucional en el siglo XXI, que va en armonía a lo que usted plantea de reformar contenidos constitucionales. ¿Qué problemas o qué problemática considera usted que hay en Jalisco, en México, y cómo el federalismo, esto que usted plantea, en mi opinión muy sabiamente, qué pudiera ser útil o cómo pudiera ser una estrategia para resolver esta problemática? El federalismo no es otra cosa más que una distribución equitativa de competencias. El artículo 124 constitucional establece la fórmula muy clara. Lo que no está reservado a la federación, es decir, las competencias que no se determinen a la federación, corresponden a los estados y a los municipios. El artículo 115, que también tendrá que ser reformado, habrá que orientarse a la nueva realidad municipal. Aquel municipio urbano y paupérrimo ya no existe. Existe otra realidad muy diferente, municipios que han avanzado de manera extraordinaria. Los hay conurbados internacionalmente, los hay conurbados con 2 o 3 entidades federativas, los hay muchos metropolitanos ya con una nueva problemática específica. Es decir, ya es otro municipio. El federalismo nos va a dar la posibilidad, las herramientas necesarias para que cada una de las 3 instancias de gobierno, la municipal, la estatal y la federal, cada uno en su ámbito de competencia, puedan realmente hacer frente a la gran problemática del desarrollo nacional. Señor doctor, don Guillermo Vallarta Plata, ¿usted qué sugeriría, qué recomendaría a nuestra actual clase gobernante en el sentido de lo que usted advierte, que si hubiera la posibilidad de que usted nos diera un mensaje, una opinión, una recomendación de qué poder hacer para mejorar la situación del país? Yo creo que la clase gobernante, y aquí estoy incluyendo a los partidos políticos, y ahora ya con las reformas a la Constitución, también a los gobernantes que provienen no de partidos políticos, sino que son independientes. Toda la clase política, hacer un pacto por México, que debe de haber un líder que lo empiece a promover, un pacto por México, con la sociedad civil integrada, con los académicos, etcétera, como el esfuerzo que se está generando en el Distrito Federal, ahora que es una nueva entidad, lo mismo debe de hacerse para todo el país. Vamos a generar un pacto
que nos oriente en forma clara qué país es el que necesita, qué normas jurídicas necesita este país, qué nueva estrategia de desarrollo, qué fórmulas equitativas para obtener de esos recursos que son de la nación una adecuada distribución, para que en esa forma las tres entidades, el municipio, los estados y la federación, puedan estar orientados hacia el mismo propósito, que es el desarrollo tanto regional, estatal y nacional. Solamente de esa manera podemos obviamente orientar el nuevo México de este siglo. Doctor, ¿qué quisiera usted agregar? ¿Algún comentario adicional? ¿Algo que usted nos quiera seguir enriqueciendo, por favor? Únicamente que tenemos una historia muy rica, gente que realmente vivió etapas muy azarosas, muy difíciles. Muchos de ellos dieron la vida por construir un nuevo país, por construir un México adecuado. Les tocó vivir la época en que hubo la escisión definitiva de España, después unos 100 años casi de lucha intestina entre diferentes ideologías, el rompimiento muy fuerte con la Iglesia Católica, que generó también, por las situaciones de la época, muchas vicisitudes. La revolución de 1914, primero la política y después la social, hasta que culmina con 1917. A toda esta gente le debemos, precisamente por su tesón, su ideología, la pureza de pensamientos y su entrega para construir un país, les debemos lo que somos. Yo les diría que sigamos el ejemplo de toda esta gente que nos antecede, de todos estos padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que estuvieron interesados en la construcción de México. A nosotros nos toca seguir ese ejemplo y transformar nuevamente nuestro país positivamente. Muchas gracias, doctor José Guillermo Vallarta Plata, por sus enseñanzas, y ahí seguiremos abrevando. Muchísimas gracias. Gracias a ti.